Hola, buenas tardes. Vamos a platicar examen general de orina. Como siempre, vamos a platicar de objetivos, caso clínico, generalidades, el principio de datos. Es una mujer de 28 años de edad que acude a consulta por dolor inespecífico en flanco derecho desde hace 2 semanas. La paciente refiere que ha tenido disuria intermitente durante un mes. No ha presentado descarga ventral. La exploración física presenta dolor a la forma de prismas rectangulares. Se realiza estudio de imagen el cual demuestra la presencia de. Los objetivos en esta práctica van a ser realizar el análisis físico, químico y microscópico de una muestra de orina, interpretar las patologías más comunes de acuerdo. Ok, la orina es un líquido muy complejo formado por 95% de agua y 5% de sólidos. Constituye el producto final de todas las células que están obviamente en el sistema renal y urinario de acuerdo a su metabolismo. En general, van a producir de 1 litro a 1,5 litros de orina por día. Todo esto va a depender de la persona, su ingestión de líquidos, si tienen patologías o no, y de acuerdo a la función renal. A través de la orina se excreta una gran variedad de productos metabólicos de desecho. Se forman en los riñones que junto con la piel y el aparato respiratorio constituyen los órganos principales de excreción del organismo. El principio del método es básicamente, de acuerdo como todos los procedimientos, tener asepsia y antisepsia y la recolección de orina. Le tenemos que decir a nuestro pacientito que debe de ser la orina de la mañana, la primera orina de la mañana. Y debe de tener una medida de limpieza adecuada para que no se contamine nuestra muestra con algún agente residente de nuestra piel o alguna infección que tengamos, pero no de la orina, sino de algún otro sistema. Por ejemplo, podemos tener una vaginosis o una prostatitis y se puede contaminar nuestra muestra. Posteriormente a eso, que es el chorro medio, vamos a recolectar la orina y tener las medidas precavidas para llevar nuestra muestra al laboratorio. En el laboratorio realmente es muy sencillo el método. Consta de 3 pasos. El primer paso es colocar la tira reactiva en una forma verticalizada, rápida, pero no llegar a tocar alrededor del recipiente, se introduce y se saca rápidamente. Posteriormente a ello, se limpia el sobrenadante y se coloca en un secador. Puede ser el papel o puede ser algún otro material. Y con el rotulador vamos a ver los reactivos y esto tiene que ver con los colores. De igual forma, vemos con los colores si aumenta o disminuye y vamos viendo las características de la orina. Entonces, el examen general de orina consta de varias cosas. Primero es el aspecto, que lo vamos a ver como el examen general de orina físico, todas las características físicas, lo que podemos ver. El examen químico, que obviamente no lo podemos ver a simple vista y necesitamos reactivos. Y
posteriormente a eso el examen microscópico del sedimento, que en la práctica teníamos que posteriormente hacer esto de la colorimetría y vamos a centrifugar la muestra y vamos a ir al microscópico para ver la celularidad, cilindros, eritrocitos y otras sustancias en la orina. Las cosas normales van así. Entonces, en el aspecto físico, el color. El color va a ser amarillo, pálido o ámbar. Si el color está más concentrado, podemos decir que tiene el paciente una deshidratación porque hay una concentración más de orina. En cambio, si es más claro, podemos pensar que tiene una sobrehidratación. Si es de color rojo, vamos a pensar que tiene una hemoglobinuria, una hematuria, o incluso que haya tomado algún fármaco como la rifampicina, orinas de color rojo, o alguna infección como Serratia maricensis, la orina es de color roja. El aspecto de la orina no debe de ser ni tan turbio ni tan claro. Es un aspecto ligero, transparente. Si está muy turbio, vamos a pensar que tiene una hipercelularidad y que incluso tiene cristales o cilindros y eso nos da a pensar a una patología. En cambio, si está súper ultra claro, pues también nos hace pensar en algo extraño como una sobrehidratación. Si tú lo ves y se ve como espumoso, piensa que tu paciente consume muchas proteínas. Y si lo ves como lechoso, que tu paciente está tirando colesterol por la orina. Ahora vamos a platicar de la densidad. La densidad la vamos a ver, es un aspecto químico, ¿de acuerdo? Ahorita regresamos con la densidad. El color, sigamos con el color. Si es amarillo verdoso, vamos a pensar en síndrome ictérico o una hepatitis, por aquello del metabolismo de las bilirrubinas. Si tu paciente tiene una orina verde azulado, piensa en una infección por Pseudomonas aeruginosa. En cambio, si tu paciente, como ya habíamos dicho antes, tiene la orina muy espesa, muy espumosa, lechosa, piensa en síndrome nefrótico, porque el síndrome nefrótico se caracteriza por proteinuria en orina. Si tu paciente tiene una orina como de vino tinto, piensa en porfiria. El olor de la orina es sui generis. En general no hay como algo que se parezca o que huela muy igual a la orina. Por eso decimos que tiene un olor sui generis. Sin embargo, podemos decir que el olor es muy importante para diagnosticar diversas patologías. Por ejemplo, si un paciente tiene una dieta alta en proteínas, pues va a oler a urea, a amoníaco, por el gran metabolismo de estas proteínas. Si tu paciente tiene el olor de orina como fruta dulce, tú piensa en diabetes mellitus. Si huele a azúcar quemada, a leucinosis. Si huele como orina de ratón, a fenilcetonuria. Si huele a pescado, a hipermetionemia. Si huele como a sudor de pies, piensa en aciduria. Y de aciduria piensa que está tirando ácido butírico por la orina. Eso es a grandes rasgos de acuerdo al aspecto físico. El aspecto químico vamos a ver diversos metabolitos. Por ejemplo, el más importante y que obviamente hay que pensar es el pH. El pH de la orina va de un rango de 4.5 a 8 y en ese rango vamos a adentrarnos más y para poder clasificar si la orina tiene un pH ligeramente alcalino o ligeramente acidótico. Si tu paciente tiene un pH de orina mayor a 6.5, tú vas a decir que tiene un pH ligeramente alcalino. Y vamos a pensar en algunas patologías. Por ejemplo, si tiene un pH ligeramente ácido que es menos de 6, vamos a pensar en una dieta alta en proteínas, en cetoacidosis, en una infección por E. coli, en fiebre, en acidosis respiratoria o en consumo de anfotericina B, que es un antimicótico, de espironolactona y cualquier tipo de AINES. El volumen, como ya habíamos dicho, es de 1.5 a 2 litros por día o en 24 horas. La densidad tiene que ver con los solutos que se encuentren en la orina. Por
tanto, va de un rango de 1.05 a 1.020 y esto nos da o nos ayuda a sacar indirectamente la osmolaridad. La osmolaridad de la orina es muy importante para poder diagnosticar algunas patologías. La osmolaridad normal de la orina va de 500 a 850 milosmoles por kilogramo y se puede sacar con la siguiente fórmula. Si dijimos que la densidad urinaria es de 1.025, vamos a agarrar los últimos dos numeritos de la densidad, que es 25, y la vamos a multiplicar por una constante, ya sea por 33 o por 40. Entonces multiplicamos los últimos dos números, que es 25 por 40, y más o menos nos va a dar como 750, 800. Si dijimos que la densidad, su valor normal, es de 500, 850, entonces tu paciente pues está en rangos normales. Si estuviera más elevada, dijéramos que tu paciente está en una hipovolemia, y si está más bajita, vamos a pensar que tu paciente lo están diluyendo, entonces hay que pensar en un síndrome de sobrehidratación, por ejemplo. La glucosa. La glucosa es sumamente importante, ya sabemos, ¿no? Nos encanta la glucosa. Glucosa en sangre, glucosemia o glucosa en orina, glucosuria. La glucosuria tiene un marcador. Este marcador es detectable a partir de 160 a 180 miligramos por decilitro. Pero en general vamos a decir que nuestros pacientes tienen glucosuria cuando el valor sea mayor o igual a 180 miligramos por decilitro. Y las patologías son muy significativas, como diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, nos da cetoacidosis o estado hiperosmolar, o algunas patologías metabólicas, como es síndrome de Cushing, una acromegalia, un hipertiroidismo, ¿de acuerdo? Entonces la glucosuria es súper importante para diagnosticar patologías que incluso pongan en peligro la vida de nuestros pacientes. Junto con la glucosuria va la cetonuria. Las cetonas son muy importantes, nos ayudan a detectar patologías de igual forma como la diabetes, específicamente la enfermedad de cetoacidosis diabética, que es una urgencia. Es una urgencia endocrinológica y que por ende tenemos que tener muy en claro qué onda con las cetonas. Las cetonas es el producto final de los carbohidratos y de los lípidos, ¿sale? Y tenemos varias cetonas como la cetona, acetocetato y el alfa-cetobutirato, y estos son sumamente importantes para diagnosticar la cetoacidosis diabética. Entonces, las cetonas nunca se nos deben de olvidar, por favor. Ok, la sangre. En realidad no deberíamos de tener sangre, ¿no? Porque eso significa que tenemos alguna alteración y puede ser normal. Más allá, pues ya no. Incluso podemos tener una hematuria franca, que es literal orinar sangre, ¿no? El urobilinógeno nos ayuda a detectar patologías a nivel del hígado, hepatitis o a nivel biliar, y podemos tener este pigmento biliar que nos ayuda a diagnosticar estas patologías. También la anemia hemolítica con la bilirrubina indirecta. Los nitratos. Tener nitratos negativos está bien, en realidad debemos de tener nitratos negativos. Los nitratos se pueden reducir a nitritos, y esto lo hacen las bacterias. Pues tenemos nitritos en el examen general de orina, debemos de pensar que ahí hay una bacteria que está reduciendo los nitratos. La esterasa leucocitaria debe de ser negativa. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos leucocitos de tipo granulocitos, como el neutrófilo o el eosinófilo, estos leucocitos tienen una enzima llamada esterasa. Si esta enzima está presente, es porque obviamente hay leucocitos. Y si tenemos leucocitos en orina, es porque tenemos por ahí un proceso infeccioso, y los leucocitos están ayudando a combatir estas bacterias. Si tenemos cilindros, pues obviamente también es patológico. Hay que ver si es una glomerulopatía intra o extrarrenal, y hay que diferenciarla, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos cilindros, hay que pensar en glomerulopatías.
Los eritrocitos negativos, ya platicamos antes el por qué. Los cristales, algunas veces hacemos cristales por exceso, ¿no? De algunos iones como el calcio, el fosfato. Pero a veces no necesariamente es por depósito de estos minerales, sino por otras cosas como infecciones que se van y se prolongan esas infecciones, se hacen crónicas y entonces hay depósito de cristales que los vamos a ver más a detalle. Para que nosotros digamos que hay una bacteriuria en sangre, hay una bacteriuria en orina, vamos a decir que hay de 5 a 10 leucos por campo. Si encontramos células epiteliales, también vamos a pensar en algunas patologías. Entonces, en resumen, podemos decir que hay muchísima correlación clínica de acuerdo a cada metabolito que empezamos a desglosar en el examen general de orina, pero para fines prácticos podemos diagnosticar patologías a nivel renal, extrarrenales, algunos como deshidratación, un estado de sobrehidratación y lo más importante, infecciones. Entonces, los cristales. Si encontramos cristales, ya sabemos que tenemos una patología, pero nos puede dar aún más pistas. Por ejemplo, cristales de ácido úrico, pensemos en leucemias, fiebre, en gota y procesos catabólicos y nucleoproteínas. Si tenemos cristales de uratomorfos, hay que pensar en procesos febriles. Si tenemos cristales de oxalato cálcico, hay que pensar en dietas con tomate, en patologías como la diabetes mellitus, hepatopatías y litiasis. Cristales de carbonato cálcico están asociadas a dietas vegetarianas y infecciones urinarias. Cristales de fosfato ácido cálcico en hiperfosfaturia, hipercalciuria, obstrucciones urinarias y en pacientes con catéter vesical. Entonces, cuando nosotros encontremos en nuestro examen general de orina niveles altos de cristales de fosfato y ácido cálcico, pensemos que hay un problema con el catéter vesical de ese paciente. Cristales de fosfatos triples, y estos fosfatos triples son fosfato, amonio y magnesio. Tiene un pH siempre alcalino, que entonces dijimos que es mayor a 6.5. Cuando existe una infección de vías urinarias por bacterias productoras de amonio, hay probabilidad de formación de cálculos caraliformes de fosfatos, y esto se llama fosfatos triples o estrubita. Entonces aquí tenemos una bella imagen de los cristales de ácido úrico de calcio y de fosfato triple en la orina, y los medicamentos que ya a grandes rasgos les platiqué de la rifampicina, de la anfotericina B, de los diuréticos, también en pacientitos que toman captopril que son hipertensos, pueden darnos una falsa positiva glucosuria por el mecanismo de acción que tiene este fármaco, y en general esas podrían ser a grandes rasgos las interferencias. Todas las respuestas, pues obviamente me las van a decir en el examen, la bibliografía para que lean un poquito más. Y muchas gracias. Muchas cosas son improbables, solo unas pocas son imposibles. Adiósito.